no va a poder, bueno, que se va a conectar después cuando regrese para la asistencia. ¿Y quién es su compañera? Karen Guano. Karen Guano, ok. Está conectada. Ah, no está conectada, perdón. Ella no está conectada, tampoco Darwin, tampoco Homero y tampoco Kimberly. Entonces, si les dicen, y tampoco Laker. Si les dicen a sus compañeros que vengan a clases, sería excelente. Ok, vamos a continuar la clase, chicos. Asumo que ustedes ya revisaron las diapositivas que les envié al aula virtual, porque ya les subí desde el sábado en la mañana, si no me equivoco, las diapositivas. Disculpen. Ok, entonces. Ya me escribió Karen al WhatsApp. Recién lo veo. Entonces es lo que vamos a revisar el día de hoy muy rápidamente porque eso entra en el examen del día de mañana. Y por eso ya les había mandado la lectura comprensiva que teníamos que hacer, de hecho, prueba antes, pero no tuvimos tiempo. Hicimos control de lectura. Pero bueno, la prueba no hicimos. Pero bueno, eso entra dentro de el examen del día de mañana. Entonces, vamos a ver lo que es la velocidad de reacción y el equilibrio químico. Y vamos a empezar por la teoría de colisiones. Entonces, bueno, antes de empezar, lo que vamos a revisar en esta parte de la teoría de colisiones son básicamente los factores que van a afectar a la velocidad de reacción y bueno, en este caso también al equilibrio químico. Entonces, cuando tenemos muchas reacciones, más bien cuando tenemos reacciones, todos los reactivos o prácticamente todos los reactivos se van a convertir en productos. Mientras que en otras reacciones vamos a tener que este proceso de conversión de reactivos a productos va a ser reversible. También se va a llegar a un punto donde la concentración de los reactivos y los productos va a dejar de cambiar y esto es lo que vamos a denominar como equilibrio y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como ya les digo, vamos a empezar por la teoría de colisiones. En cuanto a la teoría de colisiones, tenemos que recordar un término súper importante que es cinética química. Y la cinética química se va a referir básicamente al estudio de la velocidad de la reacción y de los factores que van a afectar a esta velocidad de reacción. A ver, lo que tenemos que saber también para esto es que para que se dé una reacción o para que los reactivos puedan reaccionar primero, antes de que pase cualquier cosa, tiene que existir un contacto entre los reactivos o entre las moléculas que van a reaccionar. Entonces, este tipo de contacto se le va a conocer como colisión. Después de la colisión, otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que para que se dé esta colisión eficaz, como se la conoce, estas dos moléculas deben acercarse y deben acercarse con una orientación específica, con una orientación apropiada para que los átomos individuales o moléculas pequeñas puedan reaccionar. Entonces, es muy importante para la teoría de colisiones o para la parte de la cinética química la colisión. Primero, la colisión, que tiene que haber esta colisión. Segundo, la orientación de las moléculas o de los átomos. Y tercero, vamos a tener una energía mínima con la que estas partículas deben colisionar. Y entonces esta energía mínima, la vamos a conocer como energía de activación. Estos tres componentes los vamos a estudiar con mayor calma a continuación y vamos a ver uno por uno. Entonces,
Lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener tres factores que van a afectar a la velocidad de la reacción y estos tres van a ser la frecuencia de colisión, la orientación de las partículas y la energía de activación de las mismas. Vamos a empezar con la frecuencia de colisión. Entonces, la frecuencia de colisión, como les digo, es el primer factor y este va a estar controlado por la concentración y la temperatura. Entonces, la frecuencia de colisión es uno de los factores importantes que afectan a la velocidad de la reacción y a la vez esta frecuencia de colisión va a estar controlado o va a estar afectado por la concentración y la temperatura. Lo que tenemos que saber en cuanto a la concentración y la temperatura es que cuanto mayor sea la concentración de los reactivos, van a chocar con, las partículas van a chocar con mayor frecuencia. Y esto se debe a que cuando hay una mayor concentración de las partículas, estas van a chocar con mucha más frecuencia porque hay más partículas dentro de un volumen determinado. Por eso es que la concentración va a afectar a la frecuencia de colisión. Ahora, con respecto a la temperatura, cuando aumenta la temperatura, también va a incrementar la frecuencia de colisión. ¿Por qué? Porque las partículas se van a mover con mayor rapidez, como ya hemos visto en otras circunstancias. Cuando sube la temperatura, sube la movilidad o la frecuencia con la rapidez con la que se mueven las partículas y esto va a hacer que entren en contacto unas con otras mucho más rápido o con mayor frecuencia. Entonces, tanto cuando sube la concentración como cuando aumenta la temperatura, vamos a tener un aumento en la frecuencia de choque o en la frecuencia de colisión de las partículas. La orientación es el segundo factor o uno de los tres factores que afectan la velocidad de la reacción. Y la orientación es aquella, la orientación en realidad es cómo se encuentran distribuidas o la forma de las partículas dentro del espacio. Entonces, la forma en la que se encuentran las partículas del espacio con respecto a otras en el momento de la colisión es fundamental para que se dé esta colisión. Por ejemplo, si una partícula que sea simétrica, es decir, que es igual en todos sus ángulos, choca con otra partícula que también sea simétrica, o sea, un choque de partículas simétricas en general, la colisión en la orientación en la que estén las partículas va a ser básicamente equivalente, porque aquí no va a importar qué cara de la partícula choque contra cuál cara de la partícula, porque como son simétricas y son dos partículas idénticas, dos partículas simétricas, pues en realidad la orientación no va a importar. Pero cuando las partículas son asimétricas, aquí sí importa la orientación de las partículas que chocan unas con otras. Entonces, como les digo, siempre para que se dé una reacción adecuada, vamos a necesitar una orientación específica de la partícula en el espacio para que pueda reaccionar con la otra partícula con la que se está chocando. Y si no se da esta orientación, simplemente la reacción no se da. Y aquí tenemos un ejemplo de una orientación correcta y una orientación incorrecta y las voy a separar porque creo que no se divisa muy bien. Ok, aquí. Entonces, la parte derecha sería la orientación correcta y la parte izquierda la orientación incorrecta. Como pueden ver, tenemos aquí a la izquierda, pues un ejemplo de una orientación incorrecta. ¿Qué pasa cuando hay una colisión de una orientación incorrecta de las partículas? Simplemente chocarán, pero no se dará la reacción y ambas rebotarán para los lados contrarios. En cambio, cuando tenemos una colisión que sí es correcta y tenemos un ejemplo claro de cuál sería una orientación correcta,
pues ahí sí tenemos una reacción y como resultado pues tenemos los productos. Noten que aquí, bueno, está muy claro en cuanto a colores. Por ejemplo, aquí tenemos pues algo mucho más grande, ¿no? No sabemos específicamente qué partículas son, ¿no? Pero lo que les está explicando es que este celestito grande de aquí siempre va a reaccionar con la parte grande negra de esta otra partícula. Pero si se une con la parte rojita, pues no será un choque correcto. Y eso sí se da aquí en la parte de la colisión correcta porque está chocando con la orientación adecuada de la partícula, formando el complejo de unión inicialmente, que se llama complejo activado, y luego separándose para formar los productos finales o lo que obtengamos después del choque y por ende la reacción. Espero que esto esté claro. ¿Está claro esto de la parte de la orientación, que a lo mejor es un poquito difícil de entender al inicio? Estoy dando clase sola a la computadora. ¿Hay alguien en la clase? Sí, está claro. Sí, está claro. Gracias. Sí, profe. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de orientación, que es lo que ya habían visto antes, ¿no? Antes de la colisión, cuando se da la colisión y después de la colisión. Entonces, la primera básicamente es la orientación adecuada o una reacción adecuada. Y aquí se forma el complejo activado, que es este del medio. Y después de la colisión, pues tenemos los productos o la formación de los productos. En cambio, cuando la orientación no es favorable o cuando no es adecuada, simplemente lo que pasa es que las partículas rebotarán y no van a reaccionar. Por eso es tan importante que la orientación sea correcta. En cuanto a la energía de activación, que es el tercer factor súper importante para esto de la velocidad de reacción, lo que tenemos que saber es que a pesar de que las moléculas vayan a tener una orientación adecuada y choquen en esta orientación adecuada, no siempre va a ocurrir la reacción. Y esto pasa porque estas dos moléculas se pueden chocar y sea la orientación correcta, pero solo se golpeen, es decir, solo se golpeen con mucha suavidad. Ay, no puedo escribir aquí, ok, acá abajo. Es decir, un choque con suavidad. Y esto lo que va a hacer es que se dé un simple rebote y no haya reacción. Cuando las partículas chocan, además de tener esta orientación específica, como ya les digo, tienen que poseer necesariamente una cantidad específica de energía cinética, es decir, una energía cinética mínima que pueda hacer que se dé una colisión eficaz. Y esa es la palabra clave. Tiene que darse una colisión eficaz. Esta energía cinética mínima que tienen que tener las moléculas al chocar para que sea una colisión eficaz, se le va a conocer como energía de activación y se abrevia con las letras en mayúscula A, energía de activación. La energía de activación va a depender de el tipo específico de moléculas que participen dentro de la reacción. Entonces, cuando tenemos una reacción que ocurra instantáneamente, cuando se mezclan los reactivos, vamos a tener una energía de activación baja. Me parece que eso no lo tenemos aquí. No. Pero esto es súper importante. Cuando tenemos una reacción que ocurre instantáneamente, vamos a tener una reacción instantánea y una reacción que no es instantánea, que se demora en reaccionar. Entonces voy a poner no instantánea. Entonces tendremos estas dos. Cuando
se da una reacción instantánea, es decir, que reacciona muy rápidamente cuando se mezclan los reactivos. Entonces la energía de activación será baja. Pero cuando tenemos una reacción que no es instantánea, que se demoran sus reactivos en mezclarse o en reaccionar, que se tarda en iniciar el proceso de la reacción, pues la energía de activación en cambio va a ser elevada. Esos son dos conceptos que hay que tener muy claros que no he puesto aquí. No sé si después... Bueno, no importa. Además, también vamos a tener dos tipos de reacciones, que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Entonces, las reacciones endotérmicas van a ser aquellas en las que se va a liberar calor durante la reacción, las exotérmicas son aquellas en las que se va a liberar el calor, mientras que las endotérmicas son aquellas que van a absorber el calor. Entonces, las exotérmicas liberan calor y las endotérmicas absorben calor. Ahora, podríamos pensar que todas las reacciones exotérmicas van a ocurrir de manera instantánea cuando se mezclen con los reactivos, porque sus productos serían más estables y de menor energía que los reactivos, pero en realidad no es así. Siempre vamos a tener una barrera que va a estar entre los reactivos y los productos. Y esta barrera se va a oponer a la reacción, bueno, a una reacción instantánea en las reacciones exotérmicas. Y esta barrera es básicamente la energía de activación. Y los productos siempre van a tener que superar esta barrera para que se dé, perdón, los reactivos van a tener que superar esta barrera para que se pueda dar la reacción y así tengamos los productos. En el caso de las reacciones endotérmicas, vamos a tener que aportar más energía de la que se va a liberar. Y esa, bueno, sería un poquito la diferencia entre las exotérmicas y endotérmicas. La energía de activación, además, esto lo podemos ver aquí en la tablita, se va a poder leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, de izquierda a derecha vamos a poder ver reacciones endotérmicas, mientras que las exotérmicas, perdón, mientras que las endotérmicas se las va a leer de derecha a izquierda, es decir, el contrario. Entonces vamos a tener siempre esta tabla donde vamos a poder leer las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Ahora, lo que observamos también en la imagen es que tenemos un ascenso, una parte de colina, que sería la cima, ¿no? Y esta cima es la energía de activación. Y la energía de activación, como ya dijimos, pues es simplemente la energía cinética mínima que se requiere para que se dé la reacción. Usualmente, bueno, no usualmente, es así, la energía de activación usada en la reacción inversa siempre va a ser mayor que la energía de activación usada en la reacción directa. Entonces, la energía de activación de la reacción inversa, a ver cómo lo pongo, vamos a ponerlo como EA, de la reacción inversa, va a ser mayor que la energía de activación de la reacción directa. Además, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a tener
una serie de sustancias que se las conoce como catalizadores, que lo podemos ver ahí en el ejemplo muy claro en la de pues en esta gráfica, donde vemos energía de activación sin catalizador y con catalizador. Entonces vamos a tener estas sustancias, que son los catalizadores, que lo que van a hacer es que baje significativamente la energía de activación. Y de esta forma se va a aumentar la reacción, la velocidad de reacción sin consumirse el catalizador. Entonces, ¿qué va a hacer el catalizador? A ver, esto lo coloco acá arriba. El catalizador lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la reacción. ¿Cómo? Pues haciendo que baje significativamente la energía de activación. Y de esta forma, pues, se aumenta la reacción. Y no se consume, ¿no? Eso es algo muy importante también. Aquí tenemos los ejemplos de reacción endotérmica y reacción exotérmica, ¿no? Que les decía que pues tienen estas diferencias y que se pueden leer de izquierda a derecha la una, pues, y de derecha a izquierda la otra. Entonces, sí. Disculpe, ¿puedo repetir? Perdón, no te entendí nada. ¿Qué? Si es que para repetir, se me carga la... A ver, no te entiendo. ¿Quieres que repita, pero no sé qué cosa quieres que repita la anterior de Apo? Sí, pero... ¿Repito este tema? ¿O qué tema específicamente es el que quieren que repita? si nos puede explicar... Otra vez que se te está cortando y no te entiendo. Si nos puede explicar qué cosa. Si alguien le está entendiendo, que me lo traduzca porque es que no le escucho muy bien. ¿Aló? Creo que quería que le repita la gráfica. La gráfica. Ok. A ver, entonces, bueno, esta parte de aquí ya entendimos, ¿no? Reacciones exotérmicas, reacciones endotérmicas, qué es la energía de activación, ¿no? Que a la final la energía de activación es esta energía cinética mínima que necesitan las partículas para que al momento de chocar se dé la reacción. Ya, entonces, usualmente la energía de activación es una energía calorífica que va a continuar la reacción. También pueden ser catalizadores. Bueno, esto es para la velocidad de reacción. Esto básicamente. Con respecto a esta imagen, yo decía simplemente que en esta imagen tenemos muy claramente cómo se da esta energía de activación. Entonces tenemos aquí los reactivos y los productos, ¿no es cierto? Entonces iniciamos con los reactivos, pero estos reactivos necesitan esta energía cinética mínima para poder reaccionar y convertirse en productos. Entonces, esta energía de activación se representa por la colinita que está ahí. Y aquí tenemos dos ejemplos, una con catalizador y una sin catalizador. Sin catalizador podemos ver que es mucho más grande la amplitud de la colina o el ascenso hasta la cima de la colina para alcanzar esta energía de activación, mientras que con un catalizador, pues no, porque lo que hace un catalizador es disminuir significativamente la energía de activación para aumentar la velocidad de la reacción. O sea, el aumento de la velocidad más bien es simplemente una consecuencia de que se disminuya la energía de activación. Y decíamos también que el catalizador no se consume durante la reacción. Otra cosa,
les hablaba de las reacciones inversas y las reacciones directas. Ok, entonces, yo les decía que la energía de activación de la reacción inversa siempre va a ser mayor que la energía de activación de la reacción directa. A eso me refería con eso. Porque si pueden ver, desde los productos para que regrese a reactivos, la colina es muchísimo más pronunciada que la reacción de reactivos a productos. Ven que desde los reactivos, pues sí tiene que subir una colina, que es bastante pronunciada, pero se la logra fácilmente. Sin embargo, para regresar de productos a reactivos, pues es una columna gigante. Entonces necesita una energía de activación muchísimo más grande para regresar de productos a reactivos que de reactivos a productos. De eso hablo cuando hablo de reacción inversa y de reacción directa. Además, también decía que se pueden leer por eso también digo que esta gráfica se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Alguna otra cosa o eso ya les quedó un poquito más claro? ¿Por qué hablo de regresar de una reacción inversa? Más bien, porque muchas reacciones van a ser reversibles. Es decir, que si bien reaccionan y obtenemos productos, si te ponemos una energía de activación suficiente, estos productos pueden regresar a los reactivos originales. Y por esto es que tenemos estas reacciones reversibles. ¿Está un poco más claro esta parte? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, lo que decía con respecto a esta gráfica es que, como ya les había dicho, vamos a tener reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas, donde las endotérmicas van a ser aquellas en las que se va a absorber calor y las exotérmicas van a ser aquellas en las que se va a liberar calor. Deme un segundo. Ya, ok. Y lo que les había dicho es que podríamos pensar que en las reacciones exotérmicas, como liberan calor, estas van a darse de una manera instantánea. Es decir, que la energía de activación va a ser casi nula, ¿no? Cuando se da este tipo de reacciones, se van a mezclar los reactivos y vamos a tener de manera instantánea o vamos a tener una reacción instantánea. Pero esto no es así. Siempre, para cualquier tipo de reacción, vamos a necesitar esta energía, que es la energía de activación, ya sea para para aquellas reacciones endotérmicas o para aquellas reacciones exotérmicas. Y eso se muestra aquí. Si ven, la colina es básicamente la misma, simplemente que el transcurso de la reacción se da de diferente manera, pero para todas vamos a necesitar una energía de activación específica. O sea, siempre vamos a necesitar llegar a esta energía cinética mínima. Y no es que tengamos más para una o menos para otra, porque es exotérmica y endotérmica. No, en realidad tenemos una bastante cantidad en ambas que se necesita de energía de activación. Simplemente que inician de otra manera, ¿no? Porque son exotérmicas y endotérmicas. Entonces, eso es lo que quería explicar con esa diapositiva. Ahora, tenemos un concepto que es la velocidad global de una reacción química. Entonces, para esto, para obtener esta velocidad global de reacción química, perdón, estoy confundiendo los términos, vamos a tener que multiplicar 3 factores
Y estos tres factores van a ser los que ya hemos descrito, que van a ser la frecuencia de colisión, la orientación y la energía de colisión. Entonces, multiplicando estos tres factores, es decir, el factor de frecuencia de colisión por el factor de orientación de colisión y por el factor de energía de colisión, vamos a obtener esta velocidad global de reacción o de una reacción química, donde la velocidad de reacción va a ser igual a la multiplicación de estos factores y esto usualmente, esta medición de la velocidad de reacción química se la puede hacer de manera práctica o se la hace de manera práctica en los laboratorios. Cuando estamos justamente buscando algún tipo de reacción y la velocidad en la que se da la misma, pues se usan este tipo de fórmulas para obtener esto. Entonces, esto además, o sea, esta velocidad global de reacción, cuando se la hace práctica, o sea, cuando se la hace de manera práctica, se la expresa como un cambio en la concentración por unidad de tiempo. Entonces, la conocemos como velocidad global de una reacción química y esta va a ser igual a la multiplicación de los tres factores que hemos visto: frecuencia de colisión, orientación de colisión y energía de colisión. Esto se puede comprobar en laboratorio y se lo hace en laboratorio, de hecho. Y cuando se lo hace en laboratorio, a esta velocidad, al resultado que tenemos, a la velocidad global de una reacción, se la expresa en términos de cambio de la concentración por unidad de tiempo. Ok, entonces ahora vamos a revisar los factores que van a regular las velocidades de reacción. Bueno, como ya les dije, tenemos tres factores que van a afectar a la velocidad de la reacción. La frecuencia de colisión, que va a estar controlada por la temperatura y la concentración, la orientación y la energía de colisión, la energía cinética mínima, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver ahora es básicamente a describir la temperatura y la concentración, que van a ser factores que en cambio van a controlar al primer factor, valga la redundancia, que habíamos visto en esto de la velocidad de reacción. Como ya les dije, la frecuencia de colisión va a estar ampliamente controlada tanto por la temperatura como por la concentración. Entonces, vamos a ver con más detalle estos efectos y también vamos a ver otro tipo de efectos como los catalizadores y el área superficial. Entonces, vamos a iniciar con la temperatura. Vamos a ver el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Entonces, por lo general, las reacciones van a tener lugar a una velocidad mayor cuando la temperatura se eleve. Entonces, vamos a tener una velocidad mayor cuando la temperatura se eleva, por lo general, o sea, casi siempre, pero no siempre hay una excepción a la regla. Ahora, por otra parte, cuando se baja la temperatura, esto va a hacer que se baje la velocidad. Bastante lógico, ya que dijimos que si la velocidad aumenta, si la temperatura aumenta la velocidad. Entonces, si pasa lo contrario, pues también pasará lo contrario con la velocidad de reacción. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque la temperatura del entorno va a controlar la temperatura y las reacciones bioquímicas de ciertas sustancias. Y de hecho, esto pasa en ciertos organismos. Un ejemplo muy claro de esto es los animalitos que hibernan. ¿Cómo es que pueden sobrevivir tanto tiempo si están hibernando? Entonces, esto se debe en esta parte que dice que si la temperatura baja, pues también baja la velocidad de reacción. ¿Por qué?
porque la temperatura del entorno va a controlar la temperatura interna de los organismos. O sea, tanto la temperatura interna como las reacciones bioquímicas. Entonces, si controla las reacciones bioquímicas y tiene el mismo efecto de la temperatura en estas reacciones, esto va a hacer que las reacciones bioquímicas sean súper lentas, o sea, súper lentas. ¿Qué quiere decir esto? Que si este animalito comió durante un tiempo, pues las reacciones bioquímicas que degradan la comida y transforman esta comida en nutrientes y a la vez estas pasan a torrentes, bueno, son absorbidas por por el tejido gastrointestinal, por las vellosidades y luego pasan ahí sí a torrente sanguíneo y a la vez a torrente sanguíneo, a las células, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas reacciones bioquímicas que se dan usualmente por cascadas, pues también van a ralentizarse y es por eso que estos animalitos son capaces de dormir durante tiempos muy largos hasta, pues hasta que la temperatura suba. Y es justamente por esto, ¿no? Porque las reacciones se vuelven más lentas y van a tener mayor cantidad de alimento durante un tiempo más prolongado. Dicho esto, vamos a seguir hablando de los otros elementos que también son súper importantes. Si hablamos en cambio de la teoría cinética molecular, esta nos dice que las moléculas se van a mover con mayor rapidez a temperaturas más altas. Es lo que tenemos aquí. Entonces esto nos indica que cuando existen temperaturas más altas, estas moléculas que ya se mueven con mayor rapidez debido al aumento de la temperatura, pues van a chocar con mayor frecuencia. Entonces esto va a hacer que aumente la velocidad de reacción porque lógicamente van a chocar mucho más rápido pues una molécula con otra y se va a dar la reacción mucho más rápida. Ahora, a temperaturas más elevadas, las moléculas de rápido movimiento van a tener también mayor energía cinética. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, de las moléculas. Y esto va a hacer que aumente la velocidad de reacción. Y como al aumentar la temperatura aumenta el movimiento de las moléculas, pues también va a aumentar la energía cinética. Entonces, la temperatura va a ser una medida de la energía cinética promedio de las moléculas, porque a temperaturas más altas, una mayor fracción de las moléculas que chocan van a poseer una energía suficiente para romper los enlaces covalentes de las moléculas reaccionantes. Y es por esto que también aumenta la energía de activación. Obviamente, como les digo, en una gran fracción de las moléculas. No en todas, pero en una fracción mayoritaria vamos a tener la energía suficiente para que se rompan los enlaces y pues se dé la reacción. Ahora, hay que tomar en cuenta que siempre tenemos que romper primero los enlaces entre las moléculas para que se pueda dar la unión entre otro tipo de moléculas. Entonces, para que se dé una reacción, necesitamos necesariamente, valga la redundancia, romper primero siempre los enlaces covalentes de las moléculas que reaccionan obviamente de los reactivos para que se pueda dar la reacción y se den otros enlaces para que tengamos los productos. O sea, para que se dé la unión entre otro tipo de moléculas, ¿no? Entonces ahí tendremos los productos. Y como resultado vamos a tener una conversión neta de un poco de energía química en energía calorífica. Uy, aquí arriba les pongo. Entonces el resultado de esto va a ser que vamos a tener la transformación de energía química a energía calorífica.
Entonces ya ven que la temperatura afecta bastante a la velocidad de la reacción. Ok, pero también tenemos que saber que, bueno, esta parte no es súper importante, que para que se dé la reacción primero tenemos que romper los enlaces de los reactivos para que cuando estos enlaces se rompan, pues las partículas puedan reagruparse de otras maneras y así podamos obtener los productos. Listo, vamos a proseguir. Vamos a seguir con los efectos de la concentración sobre la velocidad de reacción. Entonces, la frecuencia de la colisión y en consecuencia la velocidad de la reacción se va a ver afectado por la concentración de los reactivos. Como ya les dije antes, cuando tratamos muy rápidamente este tema, mientras más moléculas de reactivo existan en un volumen específico, existirá, por tanto, mayor número de colisiones por unidad de tiempo. Entonces, mientras más moléculas de reactivo existen en un volumen específico, por tanto, habrá mayor número de colisiones por unidad de tiempo. Ahora, las reacciones ocurren en una solución, las reacciones que ocurren en una solución, perdón, se puede aumentar la concentración de un reactivo simplemente disolviendo más soluto en él. Entonces, en términos generales, cuando la temperatura es constante, la velocidad de reacción se puede relacionar de manera cuantitativa con las cantidades de las sustancias reaccionantes. En pocas palabras, si la temperatura es constante, pues la velocidad de reacción va a estar relacionada directamente a la concentración del soluto. Porque lo que podemos hacer es simplemente aumentar la cantidad de soluto y aumentará, por tanto, la velocidad de reacción. A temperatura constante estoy hablando, ¿no? Constante. ¿Está clara esta parte de la concentración? Sí, profe. Ok, vamos a pasar a los catalizadores, que es un tema muy cortito. Ahora, el efecto de ¿qué efecto tienen los catalizadores sobre la velocidad de reacción? Como ya les dije, un catalizador es simplemente una sustancia que va a acelerar la velocidad de una reacción química y no se va a consumir en el proceso. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, podemos demostrar, de hecho, que un catalizador no se consume durante la reacción. Los catalizadores también van a tener una gran importancia en la industria química y también en algunos convertidores catalíticos de los automóviles. También tenemos catalizadores súper importantes en las reacciones bioquímicas y tienen una importancia enorme porque cuando hablamos de reacciones bioquímicas estamos hablando de catalizadores biológicos, es decir, pues en los seres vivos, ¿no? Y a estos catalizadores biológicos que están en los seres vivos, pues se los conoce como enzimas. Y estas enzimas van a catalizar todas las reacciones de los, que ocurren en los sistemas de los seres vivos. Estas enzimas son muy conocidas. Sí, reacciones. Entonces, ¿qué es un catalizador? Pues es aquel que aumenta la velocidad de reacción, no se va a consumir en el proceso y tampoco va a cambiar su masa, por tanto, ¿no? ¿Y cómo cómo aceleraba la velocidad? Pues bajando significativamente la energía de activación. Como podemos ver en la imagen, pues aquí tenemos la curvita rosadita que tenemos aquí, pues esa sería
la energía de activación con un catalizador. Y como vemos, pues es muchísimo menor que una energía de activación normal sin catalizador. Entonces, ¿qué es un catalizador? Pues un catalizador simplemente es una sustancia que ayuda a que disminuya la energía de activación, haciendo que aumente la velocidad de reacción. Tenemos algunos ejemplos de algunos catalizadores y aquí tenemos las reacciones en las que suelen participar. Entonces tenemos varios, miren, pueden ser metales, pueden ser óxidos y sulfuros, óxidos aislantes, ácidos o células inmovilizadas o enzimas, ¿no? En este caso, enzimas. Y estas serían las reacciones en las que actuarían y los ejemplos de los tipos de catalizadores. Miren, como metales pueden ayudar en las reacciones de hidrogenación y tenemos, por ejemplo, el hierro, el níquel, paladio, platino, ay, se me fue, lo siento, plata, etcétera. Óxidos y sulfuros, pues en reacciones de oxidación. Aquí tenemos el monóxido de níquel, óxido de zinc, dióxido de manganeso, etcétera, ¿no? Óxidos aislantes en deshidratación, pues igual aquí tenemos sus ejemplos, ácidos en polimeración, ejemplos de ácidos, y enzimas, pues usualmente en hidrólisis. Y aquí tenemos, estas son bacterias, Artorobacter, perdón, Mortiera, esas son bacterias igual. O miren, aquí tenemos otra, pues, la glucosa, ¿no? Pues enzimas, sí, bueno, como enzimas conocerán muchos ustedes, seguramente lo verán más adelante en sus trabajos. Ok, luego vamos a continuar con la área superficial. Bueno, a lo mejor terminamos con esto y luego vamos a las reacciones reversibles y al equilibrio. Yo creo que vamos a terminar. Sí, vamos a terminar el día de hoy tranquilamente esto. Ok. Regresamos a las 12:05. ¿Les parece, chicos? Y continuamos con el área superficial, con el efecto del área superficial sobre la velocidad de reacción y con las reacciones reversibles y el equilibrio químico. Sí, profe.
Listo, chicos, vamos a continuar con esta parte de los efectos de el área superficial sobre la velocidad de reacción. Espero que estemos todos de vuelta y que estén viendo las diapositivas correctamente. Ok, hay que entender un poquito algo, que cuanto más pequeñas sean las partículas, mayor será el área superficial. Y esto va a ser posible que ocurran más colisiones entre los reactivos y por ello aumente la velocidad de reacción. Por si acaso ahí me equivoqué, en la flechita hacia arriba el tamaño de las partículas es hacia abajo, ¿no? Mientras más pequeñas sean las partículas, mayor será el área superficial y esto va a hacer que ocurran más colisiones entre los reactivos y por esto va a aumentar la velocidad de reacción. Cuando los reactivos se van a hallar en estados físicos distintos, en este caso también va a existir un aumento de área superficial y esto va a permitir un incremento en la frecuencia de las colisiones y el resultado pues igual será una mayor velocidad de reacción. Listo, ahora vamos a continuar con las reacciones, vamos a pasar a otro tema más bien que son las reacciones reversibles y vamos a hablar un poquito sobre el equilibrio químico dinámico. Ok, entonces, bueno, primero tenemos que saber y diferenciar algunos términos. Y si recordamos, cuando hablábamos de los estados de la materia, hablábamos también de la fusión y el congelamiento y decíamos que estos dos procesos van a ser reversibles. A ver, denme un segundo, voy esto a apuntarlo aquí. A ver, entonces, estamos simplemente recordando, ¿no? Fuera de esto, y vamos porque quiero que diferencien este tema. Cuando hablábamos de fusión y congelamiento, al igual que cuando hablábamos de otro tipo de equilibrios físicos, pues hablábamos de que estos dos procesos iban a ser reversibles y la velocidad de estos procesos, lo siento, la velocidad de estos procesos opuestos va a ser igual en el punto de fusión y en el punto de congelación. Y que estos dos estados físicos, porque esto pasa cuando hablamos de estados físicos, ¿no? Estados físicos, entonces estos dos estados físicos que son sólido y líquido, pues lo que van a hacer es que se encuentran en un punto y este punto va a ser un equilibrio, o aquí hablamos de un equilibrio físico dinámico. Por eso es que ustedes se confundían antes en algunos conceptos. Entonces ahí estamos hablando de un equilibrio físico dinámico. Por ejemplo, en el punto de ebullición, el equilibrio dinámico se va a establecer cuando la tasa de vaporización, porque aquí hablamos de ebullición y vaporización, que también van a tener un equilibrio dinámico. Entonces, el punto de ebullición, el equilibrio dinámico va a establecerse cuando la tasa de vaporización va a ser igual a la tasa de, condensación. Ahora, cuando hablamos de una solución, cuando tenemos una solución saturada, yo lo voy a poner aquí.
Solución saturada. Aquí también tenemos otro tipo de, bueno, un equilibrio. Y cuando hablamos de este tipo de soluciones saturadas, un soluto cristalino se va a disolver en un disolvente líquido. Y el equilibrio en este caso se va a establecer cuando la velocidad de la disolución se va a hacer igual a la velocidad de precipitación. Entonces aquí hablamos de equilibrio de velocidad de reacción. Que va a ser igual, o sea que en este caso el equilibrio va a ser cuando la velocidad de disolución se haga igual a la velocidad de precipitación, que eso también ya lo vimos. Ahora, estos procesos van a ser procesos físicos que van a ser reversibles y pueden involucrar equilibrios dinámicos, pero estos procesos físicos no van a ser, o sea, no es lo mismo que hablar de reacciones químicas. En cambio, cuando hablamos de una reacción química, estamos hablando de un equilibrio químico dinámico. Y usualmente en este tipo de reacciones químicas tenemos procesos reversibles. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, no sé. Voy a seguir con la clase. Entonces, cuando aquí estoy hablando de reacciones reversibles, estoy hablando de reacciones químicas reversibles. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas reversibles, en cambio, estoy hablando de un proceso que puede leerse o que puede darse en cualquier dirección. Si hablamos de una ecuación general que sea, voy a escribir acá abajo, A más B nos da C más D, que es lo que estaba en sus apuntes, pues durante la reacción inversa, o sea, esta sería la reacción directa, ¿no? Pero también tendríamos la reacción inversa, donde las sustancias C y D reaccionarían formando A y B, y por tanto podemos poner una flechita señalando al otro lado, indicando que esta reacción es reversible, que se puede dar en cualquier dirección, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, cuando A reacciona con B, las concentraciones de A y B van a disminuir mientras aumentan las concentraciones de C y D. Y obviamente si tenemos la reacción inversa, pues será al contrario. Voy a proseguir con, ok. Entonces, cuando hablamos de un equilibrio químico dinámico, cuando tenemos esta reacción, como decíamos, A más B, si es que tenemos esta reacción general, A más B igual a C más D, pues conforme avanza esta reacción, se va a alcanzar un punto en el que ya no va a ser posible que existan más cambios de concentración. Por lo tanto, las concentraciones de A y B y también las concentraciones de C y D se van a estabilizar. Es lo que tenemos aquí. No digo que las concentraciones sean iguales, ojo, sino que las concentraciones se van a estabilizar en valores específicos. Y en este punto es donde se da el equilibrio químico dinámico. Y el equilibrio químico dinámico va a ser aquel donde la velocidad de reacción directa va a ser igual a la velocidad de reacción inversa.
Velocidad de reacción, ¿no? Entonces, recapitulando, conforme avanza la reacción, porque estamos hablando de que A y B van a disminuir mientras C y D empiezan a aumentar, o sea, las concentraciones, y conforme avanza esta reacción, pues se va a alcanzar un punto donde ya no van a haber más cambios en cuanto a concentraciones, tanto de A y B como de C y D. Y ojo que no estoy diciendo, como ya les dije, que las concentraciones de A y B sean iguales a las de C y D. No. Simplemente que las concentraciones se estabilizan. Y cuando esto pasa, cuando las concentraciones se estabilizan, es decir, no cambian, no se mueven los números, pues en este punto es donde se va a dar el equilibrio dinámico, químico. Porque hablamos de un equilibrio químico dinámico, ¿no? Y por tanto, el equilibrio dinámico químico va a ser igual o va a ser cuando la velocidad de la reacción directa vaya a ser igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces ya sabemos que se da un equilibrio cuando se estabilizan las concentraciones y tenemos que el equilibrio va a ser la velocidad de la reacción directa igual a la velocidad de la reacción inversa. Ahora, cualquier reacción química va a alcanzar el equilibrio cuando se efectúa perdón, a temperaturas y presiones constantes. Y cuando hablemos de un recipiente cerrado. Y ¿por qué hablamos de un recipiente cerrado? Porque aquí ninguna sustancia va a poder entrar y va a poder salir. O sea, no va a poder ni entrar ni salir. Entonces, para ciertas reacciones de equilibrio, las concentraciones de los productos, dependiendo del tipo de reacción que tengamos, en ciertas reacciones vamos a tener que las concentraciones de los productos van a resultar que son mayores que la de los reactivos. Y en este caso, vamos a decir que el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. Equilibrio desplazado hacia la derecha. Ahora, cuando las concentraciones de equilibrio de los reactivos sean más altas que los productos, es decir, que las concentraciones sean más altas de los reactivos que en los productos, pues en cambio aquí vamos a tener que el equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda. Entonces, bueno, esto es un buen resumen, yo creo. Vamos. Entonces, cuando se ha establecido este equilibrio y decimos que la cantidad de reactivos se encuentran ya constantes, no cambian, ¿no? Es decir, que no se crean ni se destruyen reactivos ni productos. Entonces, el equilibrio dinámico se va a establecer cuando la velocidad de la reacción directa sea igual a la de la velocidad inversa. Y en pocas, pues tenemos que, o como resumen más bien, que en el equilibrio químico dinámico, como ya dijimos muchas veces, las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales y las concentraciones de los reactivos y productos van a permanecer constantes. Constantes. Luego hacemos algún ejemplo. Entonces vamos a seguir con el principio de Le Chatelier. No sé si ya se cambió la diapositiva. Todavía no, profe.
No sé por qué se demora tanto en cambiarse, no sé qué le pasa. Pero bueno, creo que ya se cambió. Ok, entonces, vamos a ver hasta aquí, hasta el principio de Le Chatelier, y hasta aquí va a ir el examen, que me parece que hasta aquí tuve, me parece que no puse esta nada más. Porque de lo demás ya hemos hablado. Entonces vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Ay, espérense que las diapositivas están... Ok, ahora. Entonces, cuando tenemos un equilibrio químico, en el caso de una reacción que se da en un recipiente cerrado, donde no se van a agregar ni se van a extraer sustancias y donde las condiciones como la temperatura y la presión van a ser constantes, bueno, pues vamos a tener un cambio. ¿O qué pasa si tenemos un cambio en estas condiciones? Entonces, para llegar a esta conjetura, Le Chatelier estudió mucho el trabajo de Gay-Lussac y de Avogadro para poder llegar a este tipo de principios que fueron lo que hizo Le Chatelier. Entonces, sabemos que si sometemos a una tensión una mezcla de una solución que esté en equilibrio, pues el equilibrio se va a alterar. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de tensión y este tipo de tensión puede ser cambios en la concentración, cambios en la presión o cambios en la temperatura. Entonces, si aplicamos cualquier tipo de tensión a un sistema en equilibrio, el equilibrio se va a desplazar en la dirección que alivie la tensión. Y ese es el principio de Le Chatelier, que cuando se aplica cualquier tipo de tensión, ya sea un cambio de concentración, de presión o de temperatura en un sistema que está en equilibrio, este equilibrio se va a desplazar en la dirección en la que se alivie la mayor parte o por lo menos una parte de la tensión. Bueno, ya les dije, ¿no? Que este principio fue escrito o establecido por Henry Louis Le Chatelier y que explicó estos desplazamientos del equilibrio que observaba con este enunciado que ya les mencioné. Entonces, cuando más grande sea la presión, más se va a desplazar el equilibrio, por ejemplo, en este caso a la derecha, y se va a favorecer en mayor grado, pues, la formación de los productos. Vamos a ver un poquito más con respecto a esto. Entonces, tenemos también los cambios en la concentración y todo esto basado en el principio de Le Chatelier, ¿no? Que les decía que si hay cualquier aplicación de tensión, que puede ser concentración, presión o temperatura, pues se va a afectar el equilibrio y este se va a desplazar al lugar donde se alivie la tensión. Entonces, vamos a ver esto del cambio de la concentración específicamente. Entonces, estamos hablando de una reacción general, ¿no? Donde tenemos A más B es igual a C más D, como tenemos ahí. Ahora, si aplicamos en este caso un cambio de concentración, digamos que vamos a aumentar la concentración de A, aumentar la concentración de A, pues parte de este va a reaccionar con B, de modo que la concentración de B va a disminuir conforme aumenta la concentración de C y D. Ahora, cuando se establece este nuevo equilibrio
las velocidades de reacción directa e inversa van a volver a ser iguales. Pero vamos a tener una mayor concentración de productos. Por lo tanto, en este caso, el equilibrio se desplazó hacia los productos, es decir, hacia la derecha. A ver, voy a tratar de rayar para explicar un poquito. De nuevo, tenemos una ecuación general. A más B es igual a C más D. Esto es reversible. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si A aumenta, o sea, es decir, la concentración de A aumenta, pues parte de esta concentración reaccionará con B, porque obviamente si aumento, pues no toda su concentración va a poder reaccionar con B. Entonces, parte de A va a reaccionar con B. Y, por lo tanto, a medida que se da la reacción, B va a empezar a disminuir. Y cuando esto pasa, mientras parte de A reacciona con B y B empieza a disminuir, pues C más D empiezan a aumentar los productos, ¿no? Porque ya empiezan a disminuir los reactivos, o en este caso B. Entonces, luego se va a producir un nuevo equilibrio dinámico. ¿Qué dijimos de equilibrio? Esto pasa cuando las concentraciones de los reactivos como de los productos se mantienen, es decir, ya no varían, ¿no? Se quedan estables, se estabilizan. Entonces voy a poner concentraciones estabilizadas. Cuando esto se da, o sea, cuando se da el equilibrio, las velocidades de la reacción directa y la inversa van a ser iguales. Otra vez. Pero vamos a tener una concentración mucho más alta en los productos. Y por tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia los productos, porque tenemos mayor concentración de productos en la reacción. Entonces, esto es lo que nos dice el principio de Le Chatelier en cuanto a los cambios de concentración, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es en algunos ejemplos de quienes aumentan y quienes disminuyen y para dónde se desplazarían los equilibrios o el equilibrio, ¿no? Dependiendo del cambio de concentración que se dé tanto en productos como en reactivos. Y dependiendo de dónde se dé, pues se va a desplazar para un lado u otro el equilibrio. Ok, ya. ¿Está esto claro, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a ver los cambios otra vez. Bueno, aquí tenemos un resumen de esto. Incremento de reactivos se favorecen los productos, incremento de productos se favorecen los reactivos. Un poco en resumen. Ahora vamos a ver los cambios de la temperatura, que son los siguientes cambios que nos interesan. Ahora, en el caso de reacciones endotérmicas, bueno, ya sabemos lo que son las reacciones endotérmicas y exotérmicas, ¿no? Recordemos, las endotérmicas son las que absorben calor y las exos son las que liberan calor, ¿no? Entonces, en el caso de las reacciones endotérmicas, el calor se lo puede tratar como a un reactivo más y se lo utiliza cuando se utiliza el principio de Le Chatelier. Y esto es para predecir los desplazamientos del equilibrio. En las reacciones exotérmicas se puede considerar al calor como uno de los productos. Es decir, a ver, en las endotérmicas vamos a considerar al calor como parte de los reactivos. Y en las exotérmicas, pues
vamos a considerar al calor como los productos. Entonces, cuando se aplica calor a una reacción química, el equilibrio se va a desplazar para hacer uso de la energía calorífica adicional, dependiendo de dónde esté la energía calorífica adicional. Para una reacción endotérmica, la adición de la energía calorífica va a hacer que se desplace el equilibrio hacia la derecha, favoreciendo la reacción directa que implica la producción de más productos. Y en el caso de las reacciones exotérmicas, cuando la temperatura es mayor, pues se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, favoreciendo a la reacción inversa o a los reactivos, favoreciendo la producción de más reactivos, ¿no? Y aquí favoreciendo a la producción de más productos. Entonces, cuando la temperatura aumenta, sería así. Igual aquí cuando la temperatura aumenta. El equilibrio se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos dependiendo del tipo de reacción que tengamos. Ahora, el cambio de presión. Usualmente para que los cambios de presión tengan algún efecto significativo sobre alguna reacción química, vamos a tener, bueno, va a ser preciso que uno o más de los reactivos o de los productos sea un gas primero. Si es que estamos hablando de un cambio de presión, ¿no? Si es que no tenemos un gas, usualmente la presión no va a afectar al equilibrio porque tendríamos el mismo número de moles de reactivos y de productos. Ahora, incluso cuando tenemos un aumento de presión en un gas, vamos a seguir teniendo el mismo número de moles y volúmenes de los reactivos y los productos, porque cuando aumenta una presión, lo que va a pasar es que las moléculas van a estar más cerca entre sí porque pues aumentamos la presión, ¿no? Por lo tanto, habrá un mayor incremento en la velocidad de reacción directa y en la inversa. Pero esto no afecta al equilibrio porque aunque tengamos un aumento de velocidad, la concentración de los reactivos y productos, obviamente, reactivos y productos, no se altera, simplemente estamos alterando la velocidad, pero la concentración no. Por lo tanto, la presión o un cambio de presión no va a tener un desplazamiento de equilibrio, es decir, no va a ser muy importante para afectar al equilibrio de una reacción. Entonces, básicamente la presión no va a tener mayor efecto. Ahora, si es que tenemos una presión gigante, si es que hablamos de un aumento de presión muy, muy importante, como yo que sé, 1000 atmósferas o más, pues ahí sí tendríamos un cambio en el equilibrio y en este caso, cuando el aumento de presión es enorme, como este, por ejemplo, pues ahí sí tendríamos un desplazamiento del equilibrio y en este caso sería hacia la derecha, favoreciendo a la producción, a los productos más bien. Pero como este porcentaje o esta magnitud de presión es tan grande, pues se necesitan equipos súper costosos y súper complicados de adquirir. Y por eso esto a lo mejor podemos encontrar en operaciones industriales o en medicina, etcétera, pero no convencionalmente. Entonces, igual seguimos en la conclusión de que normalmente cuando tenemos condiciones normales y no industriales,
después si aplicamos un poco de presión no vamos a tener mayor afección en la parte de la concentración de los reactantes ni de los productos. Ok, hasta aquí va el examen. ¿Hay alguna otra cosa que quieran revisar? Que no les haya quedado claro, que quieran que repita. Profe, en el aula virtual está la prueba que empieza mañana a las 10. ¿A las 10? ¿Está disponible a las 10 o es solo para que vean que está la prueba? Creo que solo es para que puedan ver, porque no pueden ver, ¿no? Ya, profe. Déjame, ahorita le chequeo igual con todo. Ay, a ver. A ver, lo del tiempo aún no lo decido. Me parece que van a tener como 1 hora y 20 o algo así. Estaba tratando de calcular el tiempo adecuado para que se alcancen a responder el examen en el tiempo justo. Y también estaba pensando que a lo mejor sería bueno que todos nos conectemos y que prendan su cámara mientras dan el examen. Lo hice con química general y la verdad estuvo bastante bien. Y así me aseguro que no estén copiándose o haciendo el examen en grupo. A ver. Sí, o sea, dice que está disponible desde, pero solo lo pueden llenar. Solo van a poderlo abrir desde las 11:10. Hasta las... Ok, tengo que cambiar esto. 12:35 va a ser. Se me fueron 1 hora 40 minutos. Muchísimo tiempo. No, les tengo que quitar esos 20 minutos extra que los tienen ahí. Listo, chicos. Eso sería todo y será el día de mañana pues a la hora de clases. No solo que a las 11 en punto, no, sino que a las 11:10. Porque obviamente todo el mundo usa el aula a esa hora, entonces va a ser un problema. Entonces, cuando no empezamos en punto, sino a otras horas, pues no, ya no hay mayor problema. Listo, eso sería con respecto al examen del día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? Yo asumo que ustedes ya revisaron esto y por eso solo quería que revisemos estas partes que son específicas. Y eso sería todo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, era 1 hora y media. ¿Qué? Era 1 hora y media. 1 hora y 20. Les estoy dando 1 hora y 25 en realidad. Ahorita acabo de alterar, ya. 1 hora y 25 tiene. Y listo. Igual como siempre, tienen un solo intento permitido. En la mayor parte de preguntas de opción múltiple, por cada intento fallido, van a ser penalizados por el 100%. Es decir, si yo pongo mal una respuesta, quieren volver a poner otra, pues van a tener que hacer esa pregunta porque van a ser penalizados con el 100% de la pregunta. Y eso que iba a poner que por cada pregunta errónea les bajen un porcentaje para que no estén ahí respondiendo al de Tin Marín. Pero bueno, por ser segundo parcial no les voy a poner eso. Pero eso, no pueden, traten de elegir bien su respuesta, es decir, solo cuando estén ya asegurados de que esa es la respuesta y ponen enviar esa parte del cuestionario. Caso contrario, no lo hagan porque si luego quieren rectificar, ya no van a poder más bien. O sí van a poder, pero igual les va a bajar el puntaje. Eso.
¿Tienen alguna otra duda, perdón, con respecto al día de mañana? Profe, disculpe, solo eran ejercicios. No, Perdón, materia. no. No es solo materia. Es materia, o sea, es teoría y ejercicios, pero ejercicios de la parte de soluciones, no de esta parte, porque aún no hemos revisado conmigo ejercicios. Por eso no he puesto ejercicios de esta parte, pero sí van ejercicios de soluciones. O sea, van temas soluciones y va este tema de velocidades de reacción y van ejercicios de soluciones. ¿Alguna otra pregunta? O si no, para dar por finalizada la clase. ¿Podemos regresar de pregunta? Me parece que sí, porque no puse ninguna restricción con respecto a eso. Creo que sí, no estoy segura. La verdad no me acuerdo, pero creo que no puse ninguna restricción con respecto a eso. Solo esto de las penalizaciones. Profe, debemos de enviar evidencias de los ejercicios. Eso no se pregunta. O sea, es obvio que sí. ¿Le mandamos todo al último o por cada ejercicio debemos mandar uno? Como ustedes quieran, si quieren por cada ejercicio o en uno solo de los ejercicios. Cierto. Si en los ejercicios que son de resolución, es decir, que están como ensayo y que les piden necesariamente que escriban algo en la respuesta, caso contrario, el sistema les toma como que no hubiesen contestado, tienen que poner la respuesta de los ejercicios, o sea, las respuestas numéricas de los ejercicios. Es decir, si el ejercicio tiene varios literales, entonces ponen A, 3 molar, B, 5% masa volumen, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero tienen que poner la respuesta. Y si no colocan, no me importa esta vez y van a tener 0. Así ustedes me envíen lo de, pues que hicieron los ejercicios manualmente. Ya saben que tienen que ser a mano, ¿no? Pero si ustedes hicieron los ejercicios a mano y ustedes no ponen la respuesta y el sistema automáticamente les puso como que no contestaron, lo siento mucho, pero yo tampoco les voy a corregir la parte práctica. Porque ya les avisé la anterior vez que tenían que responder, o si no el sistema automáticamente les pone 0. Y a mí me toca estar uno por uno revisando ejercicio por ejercicio a ver si tenía o no tenía la respuesta. Y el anterior parcial me demoré una eternidad porque, claro, la mayoría no les dio la gana de responder ahí en el sistema, a pesar de que les había dicho. Y tuve que revisar uno por uno, pero esta vez no lo voy a hacer porque ya les estoy avisando por segunda, tercera y enésima vez que tienen que poner una respuesta necesariamente ahí en el sistema para que el sistema les cuente cómo que respondieron. Caso contrario, yo no les voy a contar cómo que respondieron esas preguntas. Así que ojalá esté claro eso. Y de ahí, con respecto a lo otro, ustedes pueden responder, en cada pregunta pueden poner pues el PDF, y si no, pues en uno solo de las preguntas de resolución. Pero tienen que responder las otras. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, ahora sí dejo por terminada la clase, doy por terminada la clase y nos vemos el día de mañana a las 11, por favor, para conectarnos todos y prender las cámaras y para que puedan hacer el examen, ¿no?